Saludos, bienvenido, un abrazo a cada uno de ustedes de parte de su familia en Cristo en 3ABN Latino. Le habla su amigo hermano John Dinsey. Aquí estamos con ustedes nuevamente para un programa que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Estamos viviendo en tiempos interesantes y la Biblia tiene luz para nuestros caminos. Y en esta ocasión vamos a estudiar un tema que cada persona en el mundo debe entender. Y estamos contentos que tenemos con nosotros al pastor Juan Ernesto Pérez. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Para mí es un privilegio poder estar aquí y compartir esta gran verdad con cada uno de los oyentes. Amén, amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿En cuál lugar en el mundo está pastoreando en el momento? Estamos pastoreando en la ciudad de Albertville, Alabama. Tenemos 2 iglesias con un grupo de personas muy linda para la gloria de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí, queridos amigos, queremos invitarle a ser parte del Ministerio 3ABN. Puede ser que esta es la primera vez que usted está viendo o escuchando este programa y un programa de 3ABN, así que le damos la bienvenida. Le invitamos a seguir viendo o escuchando la programación porque sabemos que será de bendición para ustedes. ¿Cómo sabemos? Porque es programación. Oramos, pedimos la bendición de Dios y hemos escuchado miles de personas indicar que son bendecidos por la programación y esperamos que usted también sea bendecido. Así que en este momento te invitamos también a ser parte del Ministerio 3ABN orando por las peticiones que presentamos durante el día. Y hay muchas necesidades en el mundo y esto le ayuda a cada persona cuando ora por otra persona. Así que por esa razón le invitamos a ser un compañero de oración para orar por 3ABN y también por las peticiones de personas que se comunican con nosotros. Vamos a orar en este momento, así que oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tu amor es infinito, tu misericordia sobrepasa el entendimiento. Y, Señor, te pedimos una bendición para nosotros que estamos aquí dialogando. Bendícenos con tu Espíritu Santo para que se escuchen palabras de bendición para tus hijos. También te pedimos por las peticiones que han llegado. Tú conoces cada persona, cada petición y aún las peticiones que no mencionaron. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de tus hijos, que escuches aún esa necesidad urgente que tienen y tal vez no lo conocen. Te pedimos que hagas de acuerdo a lo que tú conoces que es mejor para tus hijos. Hay enfermedades, hay conflictos, hay dificultades económicas, problemas de matrimonio. Y te pedimos también por aquellos que están enfrentando alguna crisis que no entienden por qué están ocurriendo. Ayúdalos a entender de que tú tienes las cosas bajo control y si se entregan en tus manos, entonces le están dando permiso para que tú puedas hacer cosas maravillosas. Te pedimos una bendición para todos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Bueno, tenemos en esta ocasión, en el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 8 y 9, 2 versículos que son, vamos a decir, versículos que deben todos leer, estudiar, meditar en ellos. Y dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendecida sea la palabra de Dios. Así que tenemos aquí 2 versículos fabulosos. Pastor, ¿tiene algún comentario breve acerca de estos versículos? Porque por gracia sois salvos. Ese es un texto que nos muestra que la única garantía de vida eterna está en el Señor Jesucristo. Amén, amén. Fue breve ese comentario. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estudiar actualmente más acerca de esto, hablando de la justificación por la fe durante esta hora, pero queremos invitarles a que sean bendecidos por una alabanza, y esta alabanza lleva por título: A mí me amó Jesús
por la hermana Stephanie Don. A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que pudiera estrellas y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar, por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Amén, gloria a Dios. Una joven que ama a Cristo Jesús y ella entiende que Jesús le ama y, querido amigo, Jesús te ama a ti también. Por esa razón te invito a considerar el gran amor de Dios, el sacrificio que hizo Cristo Jesús por ti en la cruz y te espera con los brazos abiertos para que aceptes ese sacrificio y seas parte de la gran familia de Dios. Y si no lo has hecho, esperamos que este programa te ayude a hacer una decisión por Cristo, porque sería lo mejor que puedes hacer. Bueno, estamos aquí hablando con el pastor Juan Ernesto Pérez, se acaba de sintonizar, un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es un tema que le apasiona, lo que es justificación por la fe. Eso de justificación tal vez es un término que no se menciona todos los días en los círculos de la gente. Hablan de deportes, hablan de cómo está la economía, preocupaciones matrimoniales, diferentes cosas, pero justificación no es un tema que se hablan todos los días. Así es, pastor. Y es un tema de la Biblia, un tema muy importante, y esperamos que si es necesario tome notas para seguir estudiando este tema, porque es muy, muy importante. Bueno, hablando de justificación por la fe, ¿qué es justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe?
como usted acaba de decir, es una palabra no muy común, ¿verdad? Em, pero me gustaría introducirla con una pregunta que se hizo Job. Ese libro de Job que muestra la vida de un hombre que parecía que todo marchaba color de rosa y de repente todo cambió. En un solo día su vida se trastocó. Entonces en el capítulo 9, el verso 2, él se hace la pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Job 9:2. 9:2. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Digamos que esta es una de las preguntas que muchas personas a través de la historia se han hecho. Al momento de nosotros saber que hay un juicio y que delante de Dios tenemos que dar cuenta. Entonces la pregunta que mucha gente comienza a hacerse y que vemos a través de las Escrituras, ¿qué haré para ser salvo? Sí. ¿Cómo hago para llegar al cielo? ¿Cómo puedo alcanzar la salvación? Son las preguntas que prácticamente invaden la mente de mucha gente hoy día. Por lo tanto, ¿cómo definimos entonces la palabra justificación? Digamos que justificar es declarar justo a alguien. Pero hay dos palabras, tanto en el hebreo como en el griego. En el hebreo sadak y en el griego dikaio, que significan anunciar o pronunciar un veredicto favorable, o sea, declarar a alguien justo. Pero es interesante que podemos ver lo siguiente, o sea, es declarado justo, pero no diciendo que la persona es justa, sino es una declaración que se hace sobre ella, o sea, es un atributo que se le da. Yo te hago justo, yo te declaro justo. ¿Quién hace eso? Dios. Es interesante que mientras estaba hablando, pastor, estaba pensando en un caso en los Estados Unidos, uno de los primeros casos, si no fue el primero, no sé si fue el primero, un hombre llamado O.J. Simpson. Oh, claro que sí. Y ese caso fue televisado. La nación completa de los Estados Unidos estaba interesada, aparentemente, en cómo estaba ocurriendo ese juicio, cuál era la evidencia, y la pregunta es, ¿culpable o inocente? O inocente. Y después de tanta deliberación, tantos que estaban hablando de aquí y allá, y algunos decían, no, él está inocente, no, él está culpable. Y eso era un punto de controversia. Y llegó el momento cuando se hace la declaración, después de que dialogaron acerca de lo que habían escuchado, y dijeron, inocente. Fue un choque. Claro que sí. Para todos, porque algunos se quedaron con la pregunta, ¿será que verdaderamente ¿Realmente era inocente? era inocente el hombre? Pero la Biblia presenta algo diferente en el caso del pecador. De su propia cuenta, no es inocente, es culpable, somos culpables. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos pecaron, Pero eso de ser justificado es algo que es bueno aclarar y entender, porque si somos culpables, ¿cómo podemos llegar a ser ¿Cómo podemos llegar a ser justos? Podemos decir entonces que la justificación es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria y el orgullo del hombre, mostrándole que Él es el que está haciendo o poniendo en Él lo que no tiene. Amén. Amén. Así es como el hombre puede ser declarado inocente. O sea que en conclusión podemos decir que justificación es el acto de Dios que no solo perdona al creyente, sino que también aplica la justicia en él, pero por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Por Entonces, medio de Cristo. la justificación viene por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Sí. Así es. Entonces, justificación es algo que es importante y
todos necesitamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo recibimos esa declaración, esa justificación? ¿Cómo es que la persona puede recibir esa justificación y decir, ¿Cómo logro alcanzarla, verdad? sí, porque realmente, y- regresando otra vez a la historia de O.J. Simpson, en su rostro había esa preocupación, se veía como preocupación, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? incertidumbre. ¿Cuál será la declaración? Pero tan pronto escuchó, se vio, su rostro se iluminó de Claro, gozo, ¿no? Porque había sido declarado inocente. Había sido declarado. Pero para nosotros, entender de que somos inocentes por medio de Cristo, eso debe ser como una carga que quitaron de encima de nosotros. Así es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser justificados? Bueno, la Biblia menciona que gracia, fe y la sangre de Cristo son las tres cosas que justifican a una persona. Romanos capítulo 3, del 23 al 25, Romanos 3, del 23 al 25, nos ayuda a entender un poquito mejor lo que podemos lograr para entender cómo somos justificados. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24, siendo justificados gratuitamente, ¿cómo? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Allí está entonces la Biblia dando la explicación clara de cómo el hombre es justificado. Dios pasa por alto los pecados pasados, porque ya no se cometieron, sí, fueron cometidos, solo que alguien es el que está pagando por ello. En este caso estamos hablando de la persona de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estos versículos aquí hablan de todo lo que se necesita, porque ahí dice, mediante la redención que es en Cristo En Jesús. Cristo Jesús. Escuchamos en el pasado, y se escucha de vez en cuando, que hay muchas maneras de ser salvo, hay muchas maneras para llegar a Dios, pero la Biblia solamente señala Un camino, un camino, y es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Así que esto de justificación, no hay otras maneras, no hay diferentes maneras para ser justificados. No, no hay otra forma de ser justificado, porque de la única manera que nosotros podemos llegar al Padre, dice las Escrituras, es por medio de Cristo. Jesús dijo en un momento, sin mí nada pueden hacer. Amén. No hay otra vía, no hay otra vía. Así que eso como que elimina eso de estar como orgulloso de que yo merezco la salvación. Yo he hecho buenas obras, yo he dado muchas ofrendas, yo le he dado comida a los huérfanos, yo he hecho milagros, yo hice tal y tal cosa. Elimina eso, porque si es solamente por Por medio de Cristo. medio de Cristo, la persona no tiene nada para jactarse, decir yo estoy aquí porque yo hice algo grande. Esos son los resultados del texto que está en el libro de Santiago cuando dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Amén. Dios, ¿de dónde te sacó? ¿Qué te mostró? Dios se goza en dar. El que conoce a Cristo, se encuentra con Cristo, aprende a dar. Amén. Y no son puntos para llegar, sino lo hago porque ya Cristo puso en mí lo que yo no tenía. Y al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, dice la Escritura. Amén. Cristo puso en mí lo que yo no tenía. Lo que no tenía. Lo que yo tenía no tiene valor. No tiene valor. No tiene valor. Entonces, está muy claro, alabado sea Dios. Entonces, justificación por la fe es un maravilloso, milagroso acto de Dios
que se hace en el pecador. Así es. Hay personas que no pueden ser justificadas, algunas personas que no pueden ser justificadas. Hay alguno de los 10 mandamientos que dice, no, si tú metes ese mandamiento, si tú pecas en este mandamiento, por ejemplo, vamos a escoger uno de los 10, robar. Entonces, si esa persona roba, si tú robas, tú no puedes ser perdonado. Hay algún mandamiento que no puede, algún pecado que no puede ser perdonado de los 10 mandamientos. La Biblia enseña que pudiéramos decir que el único pecado que no puede ser perdonado es blasfemar contra el Espíritu Santo. Más bien, rechazar al Espíritu Santo. ¿Por qué ese pecado no puede ser perdonado? Justamente porque el que convence de pecado es el Espíritu. El que viene a mí para mostrarme a Cristo es el Espíritu. Entonces, si yo rechazo a ese Espíritu, no tengo método, no tengo cómo ser perdonado o justificado. Pero no hay fuera de allí ningún pecado, o más bien, como dice una canción muy famosa, no hay problema que Dios no pueda resolver. Amén, amén. ¿Y qué tal esta pregunta? Porque tengo que hacerla. Hay personas que piensan de diferentes maneras y yo trato de pensar como está pensando la gente que Así está es. escuchando. Hay cierta cosa como, bueno, si tú no te entregas a Cristo antes de que tengas 55 años de edad, ya perdiste la oportunidad. Perdiste ¿Hay la cierta oportunidad. cosa así? La Biblia también tiene para nosotros el tema de la gracia. La gracia está abierta hasta que se cumpla proféticamente el hecho de que Jesús venga por su pueblo y esa gracia se cierre. Mientras esa gracia esté abierta, hay oportunidad para todos. No importa la edad, no importa cuán hondo hayas caído, no importa tu condición, en Jesús hay esperanza. Amén, amén, gloria a Dios. Hemos escuchado en diferentes ocasiones personas decir, no, yo soy muy, muy pecador. Muy pecador. Yo no creo que Dios tiene perdón para una persona como yo. Y hay diferentes razones que mencionan, no, yo he matado a mucha gente, yo he cometido horribles pecados, oscuros, cosas terribles. Y la persona llega a pensar de que no puede ser perdonado por las maldades que ha hecho. Pero existe tal cosa de que, este está tan malo. Estaba viendo un documental y en ese documental hablaron del pecado. Okay. Curiosamente, no fue un documental hecho por cristianos, pero fueron a una cárcel que llaman de máximo, ¿cómo se llama eso? Máxima seguridad. Máxima seguridad. Y el anunciador estaba visitando a esa prisión y dijo, aquí estoy, en una prisión de máxima seguridad, pero en este lugar hay una prisión, una cárcel dentro, y son personas que son las más malas, que aún estando dentro han hecho cosas que ni pueden estar con la población general de encarcelados, lo colocan, lo tienen separados y están solos en un cuartito pequeño y dijeron, y entrevistaron a ese hombre. Y se le veía en la cara cierta maldad. Y dice, ¿por qué tú estás aquí? Oh, no, porque yo he hecho muchas cosas malas. ¿Y tú crees que tú puedes, si te ofrecen ser liberado, tú crees que sería bueno que tú regreses a vivir en la sociedad? En la sociedad? Y él dijo, no, yo no puedo hacer eso. ¿Y por qué no? No, porque no hay seguridad para la gente si yo estoy afuera. Oiga, ese hombre, él mismo dijo, no, yo si estoy afuera, no, la gente no está segura. ¡Wow! Yo me quedé impactado con la manera que él se expresó. Pero en Cristo, ese hombre también tiene esperanza, ¿sí o no? Claro que sí. Ahí es donde entra la misericordia de Dios. Amén.
La misericordia, ¿qué es misericordia? Es darle a alguien lo que no merece. Amén. Él no merecía o no merece ser perdonado porque ha cometido tantos delitos y por cada delito debe pagar una culpa, ¿verdad? Una pena. Pero allí la misericordia de Dios dice, ok, no te lo merece, pero entonces yo te perdono, yo te liberto, yo te doy una segunda oportunidad. Ahí es donde entra el Dios de las segundas oportunidades. Amén. Amén. Mientras usted estaba hablando, se me ocurrió otra pregunta, así que se la voy a lanzar. Adelante. Y esta pregunta tiene que ver con exactamente algo que como mencionó eso que surge la pregunta. Y la hago porque hay algunos grupos cristianos que piensan de esta manera y queremos basarnos en lo que dice la Biblia. Hay algunas, para recibir perdón de pecados, y si yo vengo y confieso mi pecado delante de Dios, tengo yo que, para recibir ese perdón, tengo que, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Tengo que darle comida a los huérfanos por 30 días antes de recibir ese perdón. Tengo que pegarme con algo, castigarme 30 veces o 40 veces, o que alguien venga y me dé 30, con una correa, 30 veces. Hay cosas así, o tengo que caminar de rodillas por 3 cuadras. ¿Hay cosas así que son necesarias o cómo uno recibe ese perdón? Comenzamos diciendo que el único medio, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. O sea, ¿puedo yo realizar algo para ganarme el cielo? No. Comenzamos con la pregunta de Job. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Porque la Biblia presenta que Job era un hombre justo y recto delante de Dios. Amén. Y atravesó por una situación que él se vio confundido y se hace esa pregunta. O sea, ¿cómo entonces puede uno llegar al cielo? Pues la Biblia entonces, en la vida de Cristo, nos muestra que el único medio para nosotros alcanzar la salvación es Cristo Jesús. Amén. No cometiendo ningún acto de penitencia o tratando de agradar a Dios. Gloria a Dios por eso. Martín Lutero luchó con eso. Estuvimos en una ciudad en México y nos informaron, sí, las personas llegan aquí cada año y tienen que caminar de rodillas desde este punto, subir las escaleras de rodillas a llegar ahí a esa iglesia y entonces, y son como penitencias, se llaman penitencias. Y justamente Martín Lutero, cuando subía de rodilla unas escalinatas, fue cuando entonces vino a él, en base al estudio de la Biblia que ella estaba realizando, ese texto de Romanos que le dijo, el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Para confirmar que lo que él estaba haciendo no era necesario, sino la confianza plena en Cristo. Amén. Entonces la Biblia no señala una lista de cosas. De requisitos, ¿no? En la Biblia no se encuentra esa cosa. Como si mataste a una persona, ahora tienes que por 10 años hacer tal cosa antes de ser perdonado. No hay tal cosa. Yo no la he encontrado. No está, no existe. Muy bien. No la he visto mientras he leído la Escritura. Así que si alguien la encuentra, que nos lo deje saber para... Bueno, la realidad es que no existe. No lo va a encontrar. Bueno, entonces quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo es que una persona puede llegar a ser justificado? ¿Cuándo es ese punto? ¿Cuándo es ese momento cuando la persona puede decir, estoy justificado? Estoy justificado. Es una de las preguntas que podemos responderla, vamos a decir así, con uno de los textos más famosos de las Escrituras. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. O sea, ¿cuándo yo puedo ser justificado? Cuando, dice allí, para que todo aquel que en Él crea.
el que cree. O sea, ¿cuándo yo empiezo a ser justificado? Cuando creo. Ujú. Cuando creo que Cristo me justifica. Cuando creo que yo no puedo. Mm. Ahí entonces comienza a trabajar en nosotros esa transformación. La Biblia entonces está llena de textos que nos ayudan a entender mejor esto. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, verso 23, Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Amén. En el libro de Filipenses 4:13, nosotros repetimos muchas veces diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y así otros textos más, como por ejemplo, en Marcos capítulo 5, Jesús le dice a Jairo, cree solamente. En el capítulo 11 de San Juan, Jesús le dice a una de las hermanas de Lázaro que había muerto, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Y un texto más, o varios textos más, como Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese verbo creer, yo digo que es el verbo de Dios. Amén. Es el verbo de Dios. Amén. Creer no depende de nada, como decíamos hace un ratito. Creer es simplemente decidir creerle a Dios. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque saben quién es Dios. Saben el poder que Dios tiene. Saben de dónde viene. Pero el ser humano tiene que aprender a creerle a Dios. ¿Hay alguna diferencia entre esa creencia que tienen los demonios y la creencia del ser humano que dice yo creo en Dios y entonces que aplica eso de que esa persona puede ser salvo? Si los demonios creen, ¿no pueden ellos ser salvos? Los demonios creen en el conocimiento de saber quién es Dios, Sí. pero no en el conocimiento de decir yo creo en el poder que tiene para cambiarme y me arrepiento. No, ese creer de los demonios queda solo en el conocimiento de, pero el creer que la Biblia nos está mostrando aquí en estos textos es el creer de que yo entonces acepto, entrego mi vida y Cristo hace el resto. Amén, amén. Entonces los demonios no llegan al punto de creer y entregarse y arrepentirse. Para que haya una conversión. Porque en el medio cristiano, el mundo cristiano, hay mucha gente que está convencida, por ejemplo, de que Cristo viene. Sí, Está convencida de que la Biblia es la palabra de Dios. sí. Está convencida de que somos pecadores. Pero no todos estamos convertidos en esa convicción. Ujú. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no entrega su vida a Cristo. Yo he conocido personas así. Sí, yo creo en Dios, pero no viven, no buscan a Dios. Sí, yo sé que Dios existe, yo creo que Dios existe. O sea, no llegan al punto de entregarse y ahí está la parte, que uno tiene que llegar al punto de entregarse. Convencido, pero no convertido. Convencido, pero no convertido. Y necesitamos entonces, no basta con decir yo creo en Dios. Ya dice la Biblia, los demonios también creen. Sí. Es creerle a Dios. ¿Qué Dios te dice en su palabra? Dios dice en su palabra que hay que guardar sus mandamientos, por ejemplo. Dios dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, refiriéndose a los jóvenes, Ujú. a los hijos. Dios dice en su palabra, no cometas adulterio. Entonces, cuando yo decido creerle a Dios, yo entiendo que si dejo de hacer eso, estoy obedeciendo a Dios. Excelente. Diferencia, ¿no? Sí, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Es maravilloso porque estamos hablando de lo que dice la Biblia y todos tienen la oportunidad de recibir esa justificación. ¿Hay alguna manera que uno puede comprar esa justificación? Porque realmente hay personas que unos piensan que por las cosas buenas que hacen, entonces como Pueden que lograr. merecen la justificación,
Pero realmente la Biblia no enseña eso, que las cosas buenas que uno hace le dan como mérito o, bueno, hiciste 500 buenas obras. Felicitaciones, tú ahora mereces Tiene tantos justificación. puntos. Ah, punto. Esa es una manera de explicarlo. Sí. ¿No hay tal cosa o existe tal cosa? No, bíblicamente no existe tal cosa. Enfatizamos que no hay nada que el ser humano pueda hacer para llegar al reino de los cielos. No hay nada. En el capítulo 1 del libro de Isaías, Dios le dice al pueblo de Israel, los versículos 14, 15, antes de llegar al 18, cansado estoy, hastiado estoy de sus holocaustos y sacrificio. Me traen la coja, la manca, la tuerta, porque perdieron el sentido de lo que significaba que no importa cuán negro, cuán rojo sea tu pecado, Dios lo puede perdonar. Amén. Ellos pensaron que por medio del sacrificio lograban el perdón. Ah, llegaron ahí es un punto muy interesante. ¿Dónde se encuentra otra vez? Isaías capítulo 1. Muy bien, muy bien. Isaías capítulo 1 entonces nos enfatiza donde Dios entonces en el texto 18 le dice, no importa cuán negro sea tu pecado, yo lo puedo borrar porque yo soy el que te justifico, no lo que tú hagas, no hay nada que puedas hacer para ser justificado delante de Dios. Muy bien. Entonces es por medio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo y no hay otra manera. No hay otra manera. Por eso dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Amén. Pero no el fin porque llegaste, chocaste con Él y allí todo queda. No, el fin de la ley porque la meta para tú reconociendo que tienes faltas, que necesitan ser cambiadas, tu pecado perdonado y limpiado, el fin es Cristo. Él es el agua que va a lavar mis manchas, mi sucio, mi suciedad. Por medio de su sangre es que nosotros podemos alcanzar la remisión de pecado. De lo que estamos hablando, quisiera escuchar su comentario acerca de eso porque me he encontrado con algunas personas que piensan de esta manera. Si yo vengo a Cristo y creo en Él, soy perdonado y ya, estoy justificado, ¿puede esa persona seguir en una vida de pecado? ¿Puede hacer eso? ¿Tiene ya, vamos a decir, un diploma, un certificado que dice ahora tengo derecho a pecar? ¿Hay tal cosa? Así, en la Biblia enseña eso, que uno ya uno puede ahora pecar porque ya acepté a Cristo, ya soy un cristiano. Eso se parece, Pastor Tinsi, a la frase, una vez salvo, salvo siempre. Pero, ¿es eso real? No. Me gusta poner de ejemplo cuando estoy manejando en la calle y voy sobre el límite de la velocidad. El policía me detiene. El policía entonces conversamos y me dice, te voy a dar una gracia, te voy a dar una oportunidad. Ok, ibas a muy alta velocidad, vete, no te voy a poner un ticket. Ahora, mi pregunta es, cuando yo salga de la presencia del policía, ¿voy a seguir corriendo sobre el límite porque ya él me dio la gracia? No, no. Por lo tanto, no hay tal cosa. Cuando nosotros logramos ser justificados, ahora yo tengo que vivir en el proceso de mantener esa justificación. O sea, cuando el policía perdona, él no cambió la ley. No, la ley no cambió. La ley no cambió. Igual, los 10 mandamientos no cambian. No cambian. Siguen existiendo y siguen siendo vigentes. La persona con la bendición y la ayuda de Dios debe vivir caminar dentro de, si lo podemos decir, dentro de la ley de Dios. Pero cuando esto de lo que es la justificación impartida, imputada, ¿puede explicar eso, por favor? Justamente es el punto que viene por medio de esa gracia. La justificación imputada, la justificación impartida. Hemos estado hablando
de que por medio de Cristo se nos imputa la justificación. Yo soy pecador, soy culpable, pero alguien pagó por mí. Sí. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán entonces ahora reconoce que pecó porque Dios viene, conversa con él. ¿Qué has hecho? Pecaste. Sí. La ley dice que debes morir. Pero ahora entonces Dios está, vamos a poner a Adán en el centro, ponemos a Dios de un lado y a Satanás del otro y decimos, Adán pecó. Y Satanás aparece y le dice a Dios, él pecó, mátalo. Debe morir. Debe morir. Sí. Y entonces Satanás le dice a Adán, ¿ves lo que te digo? El que no hace lo que él dice tiene que morir. Ahora, Dios está en la disyuntiva. Si Dios mata a Adán, Satanás tiene razón. Si no lo mata, la ley entonces no tiene validez. Es aquí donde aparece entonces quien nos justifica como justicia imputada y dice, alguien tiene que morir, yo muero por Adán. Él es el culpable, pero yo voy a morir por él. Justicia imputada. Justicia imputada. Entonces, ¿cómo se desarrolla en nosotros esa justicia imputada? Hay una cita que se publicó el 4 de junio de 1895 en una revista llamada Review and Herald, que dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera entonces es nuestro derecho al cielo. La segunda es nuestra idoneidad para el cielo. O sea, la justificación imputada es el derecho que Cristo me da para poder ir al cielo. No me lo merezco. No puedo hacer nada para ganármelo, pero Cristo me da el boleto. Amén. Amén, gloria a Dios. Como justificación imputada. Entonces, como justificación impartida es el proceso de santificación y crecimiento diario en Cristo. Amén. ¿Pequé? Dijo crecimiento diario con Cristo. En Cristo. Entonces es un proceso. Un proceso de crecimiento diario. O sea, no puedo llegar al cielo por mí. No. ¿Cómo llego? No lo puedo lograr por el método de estudio y ciencias, no, sino por el solo hecho de estar ante la presencia de Dios. Eso es santidad. Amén. Por eso dice la Escritura en hebreo, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Verá a Dios. Y eso Tenemos viene que en llegar. comunión con Dios. Comunión con Dios, relación con Dios. Y eso tiene que ser diario, a cada momento. No hay tal cosa como hoy yo fui santificado y mañana no. Eso tampoco es acumulativo. Tengo 30 años conociendo en alguna iglesia, conociendo la fe, practicando, haciendo esto, sirviendo al Señor. Ya tengo tantos puntos acumulados. No, la santificación no hay tal cosa. La santificación es un asunto del momento. Por eso el mismo Pedro que echó fuera demonios fue el mismo Pedro que negó a Jesús cuando lo iban a crucificar. Sí. Porque era un asunto de relación, de unión, del momento, de estar ahí constantemente, luchando con temor y temblor por mi salvación, por nuestra salvación. Es bueno, muy bueno entender estas cosas, muy bueno. Sí. Entonces, la justificación imputada y la justificación impartida son cosas que uno va ya colaborando con Dios en este proceso de ser santificado. De ser santificado. Y dijo que llegará un momento cuando dice, ya me gradué. Ya me gradué. Ya me gradué. He hecho esto por tantos años. He dedicado X cantidad de horas. Ya tengo la graduación. Pero no por puntos acumulados. No por puntos acumulados. Me gustó mucho que dijo, no por puntos acumulados. No por puntos acumulados, sino porque Dios ha dicho, el que comenzó la buena obra, la terminará. Amén. Él la terminará. Ya sea porque me toque ir a la tumba, morir y apartarme de este mundo, o ya sea porque Cristo ha de venir en su segunda venida.
Amén. Pero mientras tanto, el proceso continúa. Amén. Cada Amén. día, cada día. ¿Puede mencionar algunas historias, algunos milagros, cosas que pueden ayudar en entender esto? Hablando de eso, hace poco, la semana pasada, 3:30 de la mañana, me llamó una miembro de mi iglesia, de una de mis iglesias. Voy a subrayar 3:30 de la mañana. 3:30 de la Muy bien. Tiempo cuando la gente está durmiendo. durmiendo. Me llama, a esa hora uno dice si están llamando es algo, debe ser algo importante. Alguna emergencia. Alguna emergencia. Y justamente era una emergencia. Ella estaba llorando, tiene una bebé recién nacida y tiene un bebé, tiene un niño más grandecito, 7, 8, 9, 10 años. Ella dice que algo la despertó en ese momento. Ujú. Y su casa donde está viviendo, estaba siendo, o sea, había sido incendiada. ¿Por quién? Justo por un hermano que había discutido con ella. El hermano estaba bajo los efectos de las drogas y entonces, Un hermano carnal, carnal, no necesariamente un hermano de la iglesia. no de la iglesia, un hermano carnal de ella. Tuvieron una discusión, se fueron a dormir, pero él luego entonces decide por alguna razón encender un fuego dentro de la casa, Wow. prácticamente para acabar con la vida de la hermana y sus hijos. Terrible, terrible. Pero ¿cuál es el punto que me impacta cuando ella me habla? Es diciéndome, algo me despertó. Ujú. Yo no le dije, algo no te despertó, alguien te despertó. Amén. ¿Qué te despertó? La misericordia de Dios te despertó Así es. para que pudieras salvar tu vida y la de tus hijos. A eso yo le llamo justificación por medio de Cristo. Amén, amén. Cristo salva, Cristo vino para salvar. Me llama mucho la atención del texto de Isaías cuando dice, la obra extraña de Dios. ¿Cuál es? Castigar al impío. Sí. Es una obra extraña de Dios, porque Dios ama, Dios es amor. O sea, Dios no tiene amor, Dios es amor. Amén. Eso es bueno entender eso. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios es amor. Sí. Estaba aquí pensando mientras estaba hablando de eso, de que aparentemente suena como fácil esto, Ujú. por decirlo así, suena como fácil, no suena como un proceso, algo, wow, eso es difícil aceptar perdón por mis pecados. Eso es duro, yo no sé, tengo que hacer tanto para recibir este perdón. Pero la Biblia lo presenta como algo que es sencillo, como uno que recibe un llamado de Dios. La persona se siente el deseo de ser perdonado y confiesa sus pecados a Dios. Ese es otro punto interesante que tal vez puede mencionar brevemente. Ok. Y la persona al venir a Dios se arrepiente de sus pecados, recibe aceptación, perdón. Aceptación, perdón. Sí. Primera de Juan 1:9 nos refiere diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar y limpiar nuestros pecados. Amén. O sea, yo tengo que confesar, yo tengo que reconocer y Él entonces procede a la limpieza, a perdonar. O sea, perdonar es divino, errar es de humanos. Nosotros erramos a diario. Dios se goza en perdonar. Ahora, el ser humano, cuando pecamos, tenemos que tener entonces la capacidad de poder aceptar ese perdón. Porque hay personas que han caído tan bajo que piensan, como decía usted, pastor, hace un ratito, que no pueden alcanzar el perdón. Pero no, Dios perdona, no importa el pecado. Miqueas 7:19 entonces dice, ese pecado Dios lo toma, lo arroja en lo profundo de la mar Amén. y no se acuerda más de ello. O sea, Dios es lindo. El perdón de Dios es hermoso. ¿Por qué? Porque Dios no es el Dios que dice, te lo dije.
No, es el Dios que ama, es el Dios que perdona, que libera y que nos ayuda a continuar avanzando. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pastor, es maravilloso cómo se presenta esto en la Biblia y queremos ahora tomar un momento. ¿Ok? Yo creo que sería bueno ahora tomar un momento de qué tal si alguien está escuchando todo esto que se ha mencionado y llega a un punto de que, wow, yo tengo muchos pecados. ¿Qué puede hacer esa persona entonces, después de escuchar esto? ¿Cuál sería su mensaje para esa persona? Y puede mirar directamente a esa persona y decirle qué puede hacer, qué debe hacer. Me llega a la mente, pastor, una persona que a través de un programa de radio que tenemos nos hizo una llamada desde una cárcel. Y desde esa cárcel, esa persona, estábamos hablando justamente del perdón y que Dios, no hay cosa que hayamos cometido, no la pueda perdonar. Él decía, yo sé lo que cometí, yo sé los errores y lo malo que he sido. Y me preguntaba, pastor, ¿usted cree que Dios puede perdonar? Yo entonces le respondí diciendo, tú estás consciente de lo que hiciste, ya tú estás perdonado delante de Dios. Ya Dios puso en ti ese perdón y ese espíritu que te está tocando es el que te dice que sí puede ser perdonado. Por lo tanto, no importa cuán bajo, cuán hondo tú hayas caído, hay perdón en Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al punto de informarles de que tenemos para ustedes noticias de interés de 3ABN Latino y vamos a escuchar estas noticias y luego vamos a regresar para dar conclusión a este programa. Esperamos que no se retire, se mantenga en sintonía y nos vemos en breve. Hola familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, nuestros televidentes y radioescuchas. En las Sagradas Escrituras leemos en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una de las formas en que usted junto a nosotros puede esparcir el Evangelio es a través de la obra misionera. Pero ¿cómo usted puede contribuir? Es bien sencillo. 3ABN Latino tiene una línea de gran variedad de nuestros programas en YouTube. Cada semana se sube programación nueva de gran bendición para nuestras vidas. Usted podrá compartir nuestra programación con sus familiares y amigos suscribiéndose a YouTube y así podrá estar actualizado o actualizada cada vez que tengamos material nuevo. También tiene la opción de copiar el link o enlace y así lo podrá compartir, o si le gustó un programa y quisiera volver a verlo, usted lo podrá ver nuevamente. Comparta esta información con sus amigos y familiares como obra misionera para salvar vidas. Muchas gracias a ustedes que nos llevan cada día en sus oraciones y nos apoyan financieramente. Si Dios toca su corazón para ser parte de esta misión, que es llevar el mensaje de salvación a todas partes del mundo y le gustaría conocer más de cómo puede ayudar, se puede comunicar con nosotros y con gusto le ayudaremos. Únase a nosotros en la predicación del Evangelio. Si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, al WhatsApp +1 618 218 3936, llamando al +1 618 627 7021, escribiendo a latino@3abn.tv o visitando nuestra página web segura 3abnlatino.tv. Les informó Ana Salgas. Amén, muchas gracias. Tenemos aquí con nosotros al pastor Juan Ernesto Pérez, que ha estado compartiendo acerca de la justificación por la fe. Y pastor, le agradecemos por este maravilloso mensaje de la palabra de Dios. Quisiéramos saber si tiene un comentario final, alguna apelación que quisiera hacer y presentar a nuestros amigos. Bueno, podemos terminar con el texto de inicio, Efesios capítulo 2, versos el 8 y el 9. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios,
no es por obra para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no podemos hacer nada que nos pueda dar la salvación. Eso podemos lograrlo solamente a través de Cristo Jesús. ¿Cómo? Luchando cada día por alcanzar o intentar parecerme a Cristo. Jesús dijo, ejemplo os he dado en todo, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. No depende de mí, depende de Cristo. Por lo tanto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Es lindo entender que podemos recibir perdón hoy día. Habló de justificación por la fe. Justificación por la fe. No se puede comprar. No. Tampoco hay que hacer algo grande para recibirla. Viene por medio de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo. Es un regalo. Y para un regalo solo puedo hacer dos cosas. O lo acepto o lo rechazo. No Así puedo es. hacer nada más. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, esperamos que usted haya escuchado este mensaje y se ha despertado el deseo de entregar su vida a Cristo Jesús, y cuando lo hace, comenzará paz y felicidad en esta tierra y continúa para siempre. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.